Bueno, bueno, para la propuesta resultaba importante poder hacer una casa que con el mismo dinero permitiera tener más metros cuadrados o volumen y eso permitiera mayor flexibilidad ante crecimientos familiares. O, bueno, también se podían adherir comercios o lo que fuera necesario, ¿no? Esto era un poco lo que yo contaba anteriormente, de que mediante encuestas eh, Bilbao logra obtener datos de cómo la gente eh, pretendía tener una casa con la forma típica de casa, con techo inclinado y no más relacionado a lo que era una losa plana, que ellos lo relacionaban con el fracaso, porque nunca lo terminaban de construir, digamos. Entonces, mediante esas entrevistas que obtuvieron esos datos, digamos, y también cómo la gente vivía de diferentes maneras, ya sea con una cocina afuera, con una cocina adentro, bueno, lograron obtener esta vivienda modular, ¿no? Esta vivienda social tenía como objetivo la creación de un prototipo de vivienda con cualidades espaciales y materiales a un precio que era asequible, ¿no? Y Ahora, para miren, ello, chicos, miren esta imagen con ese cerramiento de madera, qué así ahora lo digo, orgánico, es fantástico, ¿no? sí. Y bueno, para ello era necesario saber cuáles eran las necesidades de las personas que en realidad vivieran dentro de la casa, así como conocer sus intereses en términos de materiales, forma, función y apariencia. Bueno, luego de estas entrevistas que yo mencionaba y talleres in situ y en contraste total a partir de lo que se está construyendo en todo el país en materia de vivienda social, que eso era un poco también a lo que yo quería contrarrestar, porque se están construyendo, decía Graciela, viviendas que eran deplorables en calidad, digamos. Se llega a este proyecto que adopta la forma de la casa arquetípica de dos techos inclinados y que se adiciona a las diferentes situaciones geográficas, sociales y culturales. Bueno, ella dice, estamos empezando a diseñar con las personas y pensando cuáles son sus necesidades, no en términos de un dormitorio, baño, cocina, inodoro y lavabo, dijo con énfasis, sino en términos de cuáles son las necesidades de la vida real, cómo deben ser las áreas de descanso, las áreas de retiro, las áreas de exposiciones, las áreas de intercambio íntimo, el intercambio menos íntimo con la familia. ¿Cómo podés Entonces, explicar los colores y lo que hay ahí? entonces sí, eso, bueno, lo explico después, pero como quieren. Se parte como de una forma primaria de techo inclinado al cual se le van sustrayendo algunas partes o adicionando, si se quiere decir. Igual se parte de una unidad funcional que después la voy a mostrar, que era la estándar, digamos, a la cual se le podían adicionar estas partes coloreadas, digamos, o bien sustraer, dependiendo de las demandas de cada una de las familias, ¿no? Por lo tanto, eso lleva a que vos tenés que prever un lote que te permita ese juego, o sea, que esto te va determinando el tamaño del lote. Sería Exacto, un tipo flexible que te exige un lote de determinada anchura y profundidad, ¿no? exacto, sí. Se aumenta el tamaño también. Ella decía que, bueno, antes era 43 metros cuadrados la vivienda social que pretendía lo que era el Estado, y ahora se le aumentaban 20, tenía 63 metros cuadrados la vivienda que ella Claro, plantea. estamos viendo que es lo mismo que Aravena. Aravena piensa que una vivienda mínimo tiene que tener alrededor de 62, 63 metros cuadrados, ¿sí? Ujú, Así que sí, estamos, los dos llegan a la misma conclusión, que sería lo que los planes sociales es una vivienda casi de 3 ambientes amplios, porque a veces te encajan 3 ambientes con 45 metros, ¿no? mm, O sea que uno podría decir no menos de 65 metros, 62 metros, ¿sí? claro. Yo Bueno, estoy de esta acuerdo vivienda, con la medida. sí, esta vivienda, bueno, se daba mediante la construcción de un núcleo central, digamos, que era hecho con materiales rígidos, bloques de concreto, y después había diferentes módulos perimetrales de materiales más ligeros y baratos, como ahí se mostraba en la foto anterior, que eran todos pallets de madera, ¿no? Podían llegar a ser. Y eso permitía lo que son las futuras ampliaciones en las diferentes fases. Bueno, Y esto es ahí se muestra. importante, preservando la imagen de casa Ah, sí, terminada. Esa sí, es sí. una diferencia de preservar la imagen de casa terminada de la vivienda de Aravena, que no tiene imagen de casa terminada. Claro, era lo que explicaba antes, que la gente lo necesitaba, digamos. Claro, digamos, por la de Aravena no parece casa terminada también por la materialidad, esa escalera que está hecha de un aglomerado, hay cosas que le quitan está terminada, ¿sí? Uh-huh. Bueno, la primera fase de la casa incluía dos dormitorios, un baño, una cocina y una estancia de sala comedor de 5 metros de altura, que es la que se ve en el corte.
Cuando se haya completado, la tercera fase contempla espacios para las mismas habitaciones y 5 habitaciones separadas con la posibilidad de acondicionar cada casa por separado, de acuerdo a las necesidades específicas de cada familia. Esas son algunas fotos que tomé del video, y esta es otra que encontré en una página que no la mostraba el video, pero que muestra otra parte del interior de la casa. No hay muchas Claro, fotos interiores, pero... Y lo interesante es que hay muchas piezas en madera que son también intercambiables, Sí, fáciles de poner en otro lugar, ¿no? sí, Como mismo que hay adentro como afuera, sí, sí. como que hay una estructura más determinante y hay un cierto panelerío que puede cambiarse. Exacto. Esta sería la planta, y la calidad no es muy buena, pero la saqué del video también. Ahí Eh, está muy bien. es una planta tipo de la vivienda que decía. Abajo, en la planta baja se puede ver cómo se desarrolla lo que es la cocina, separada de lo que es el ambiente de estar comedor, y por el otro lado de la casa tenemos lo que son los 2 dormitorios con la escalera del sector de baño. Ahí lo que marqué en celeste sería lo que podría estar abierto, si fuera el caso. O sea, y está cerrado, en esta imagen está cerrado con un cerramiento más liviano, como puede ser madera. No sé si ustedes ven el mouse. Sí, está Ajá. perfecto. Estos 2 Se ve muy cerramientos. bien. En este ejemplo, bueno, la vivienda está conformada con cerramientos, y si bien acá, en el ingreso, digamos, simula estar abierto. En la segunda planta, bueno, hay otro dormitorio y podemos ver la doble altura que se veía en el corte, en este corte. Ahí los marqué en el corte. Y se puede ver el techo de la cocina, que, como decía anteriormente, parece no tener techo, es decir, que este sector, todo este sector podría estar abierto, y la casa podría estar Y dividida en 2 sectores. la cocina es ese volumen bajito como de madera que aparece a la vista Claro, cuando está acá. en la primera que mostraste. Sí, 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 sí. ¿Están al revés las leyendas o estoy mirando mal? ¿Cómo? ¿Están al revés las leyendas o estoy mirando mal? ¿La de No, arriba no es planta baja? ¿Cómo las leyendas? ¿No? La de arriba no es planta baja y la Ah, de abajo yo, sí. sí, yo las puse Sí, mal. sí. sí, Sí, sí. es La que cierto, la expliqué de arriba abajo es es la planta baja. tenés que cambiarlo, la de abajo es planta baja, Bien. la de abajo es planta Sí, baja, sí, 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 no, sí, sí. planta alta y planta baja. Sí. Sí, La sí, de Están sí, al abajo, sí. revés. planta alta. Sí, La de arriba es planta baja, la que expliqué. sí, Ok. exactamente, porque acá tenés la vista del techo de la cocina, en lo que Sí, sí, dice sí, sí. planta baja, y es planta alta. Sí, sí, sí. Lo puse mal. Corregilo, antes de subirlo, corregilo. Sí, Dale. obvio. Sí, sí. Y acá explico un Y otra ejemplo. cosa, volvé para Ujú. atrás. Y en los cortes poné qué corte es, ¿no? Ah, corte 1, está Sí, sí, marcado. corte 1 y Corte corte 2, 2. está marcado. Dale. Este es un ejemplo aplicado porque, bueno, el que mostré anterior era el prototipo, ¿no? Que es el barrio de la ciudad de Acuña. Se aplicó en muchas situaciones esta vivienda social, digamos. Lo que pretendía era el objetivo de diseñar el vecindario más como un pequeño pueblo o ciudad con el centro y de diferentes densidades, decía ella, ¿no? Bueno, es lo que conté anteriormente. En este caso, este barrio sufrió una catástrofe. El 25 de mayo de 2015, la ciudad de Acuña, en el estado de Coahuila, se vio gravemente afectada por el paso de un tornado categoría 4 que afectó a menos de 3.446 viviendas. En conjunto con el SEDATU y el Gobierno del Estado, el Infonavit coordinó la rehabilitación de las viviendas afectadas y la recuperación de los espacios públicos, junto con un plan de acciones integrales para la recuperación de la salud emocional, el empleo, los insumos domésticos y la economía de la zona. Bueno, Volvé para atrás, volvé para atrás. Cuando ves la imagen de la casita esta de la esquina, yo viví en un country y había muchas casitas con esa imagen, ¿sí? cierto. ¿Sí? En el country del Banco Provincia, las de las parejas jóvenes eran esa imagen, ¿sí? Con esas ventanas altas y las pendientes así, digamos, variadas, techo, digamos, los muros lisos, como caja, ¿sí? Así, tal cual. O sea que esto es una vivienda social que en su imagen, ¿sí? Es como la que hacía Beretervide, es la imagen de la vivienda de la época, ¿entendés? No le doy el rancho, que es lo que pasa acá. Acá le encajan el rancho. Ni siquiera rancho, porque el rancho tiene un alero. Digamos. Bueno,
Bueno, se plantearon los proyectos enfocados a los espacios públicos, creando puntos de encuentro en donde los habitantes pudieran convivir y crear una dinámica social que mejore las condiciones anteriores al tornado. La ejecución del plan maestro abarcó una intervención espacial y social, ambas siempre relacionadas para lograr un impacto integral en la comunidad. La intervención espacial se enfocó en la creación de nodos de gran valor cualitativo en puntos estratégicos, con equipamiento mobiliario urbano y programas específicos para satisfacer las necesidades de los habitantes. Dichos espacios quedaron conformados por el Parque Memoria en honor a los fallecidos por el tornado, una zona deportiva con canchas de usos múltiples y gimnasios al aire libre, centro de desarrollo comunitario rodeado de áreas de esparcimiento, juegos de niños y una biblioteca pública, parque lineal que recorre de sur a norte el área afectada por el tornado y que está enfocado a ser un área que marque la pauta para iniciar un trabajo de reforestación y ser una muestra de vegetación nativa. Parque central con una cancha de usos múltiples, gimnasios al aire libre, áreas de esparcimiento, áreas de juegos de niños y áreas cubiertas para que la comunidad realice diferentes actividades. Esto lo marco con color porque si bien no se aplicaría de la misma manera a nuestros barrios, pero podría aplicarse en cierto modo. Claro, que sería aquellos espacios que le dan significación, ¿no? Exacto, identidad al barrio y bueno, esta situación de integración. Esto de buscar qué equipamientos y qué hace de conexión, qué conecta, qué une al resto de la ciudad, no que lo separa, que lo segrega, ¿no? Y que a su vez ya tengan el equipamiento dentro de su barrio, no tengan que salir a distancias abismales para obtener lo que es básico para vivir, ¿no? Bueno, claro, pero a su vez por ahí algunos que puedan servir para otros y que ese barrio sea visitado. Yo creo que ella dice también el impacto positivo que tuvo el pueblo, ¿no? Que tuvo el barrio, digamos. Lo que se hizo era, en la foto anterior, era esa pequeña intervención, ese bloque de manzana. O sea, porque el resto es de otro, o sea, son viviendas sociales comunes, ¿no? ¿Cómo decís? En la foto anterior. Ajá. Que las que hizo Tatiana fueron esas que se ven, o sea, como forma de H, el resto Sí, es todo sí. ¿no? Vivienda, claro. Sí. Bueno, acá hice como una especie de conclusión. El Infobat, a través del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible y el conjunto con Fundación Hogares, coordinan la ejecución del donativo HH destinado a obras de rehabilitación en Juicio. Este trabajo se centró en dos frentes: definir y diseñar los proyectos ejecutivos con los que se realizarán las obras de mejora y establecer los talleres de asesoría en arquitectura, construcción y fabricación de mobiliario para las familias que reconstruyen. Esto también lo marqué en color porque esto también está bueno. Sí, podría ser aplicable en el barrio, ya que bueno, en la entrevista nos pudieron decir que había muchos obreros paraguayos y de otros lugares que podrían tranquilamente participar en la construcción de sus propios. Claro, y está bueno, porque si hay fondos para hacer estas viviendas, también que el dinero quede en el barrio. ¿Sí? Bien, sí, exacto. Una fuente de trabajo también. Es decir, una casa que pueda ser construida por el propio usuario. Bueno, ahí marcaba como conclusión las cuestiones a rescatar de la manera de proyectar de Bilbao era conocer las diferentes culturas de las personas que van a habitar los espacios proyectados. Por otro lado, también se debe mostrar sensibilidad frente a aquellas formas de vivir que son diferentes a los estándares considerados como normales y frente a aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad. Por otro lado, Bilbao también se encuentra frente al problema de tener un presupuesto acotado y utilizarlo de la manera más eficaz posible para poder satisfacer las demandas. Se debe hacer énfasis en sus necesidades e inquietudes. Y marqué ciertos puntos a tener en cuenta, que por sobre todo priorizar la calidad. En cuanto a los espacios públicos dentro del barrio, la proyección de espacios de calidad, de uso público, mejorar las condiciones de vida de calle, priorizando la circulación a pie y bicicleta, que ellos más utilizan, fomentando así un posible corredor verde también. En cuanto a los espacios privados, como las viviendas, bueno, la proyección de viviendas flexibles por posible crecimiento o variaciones familiares y a su vez por posibles refuncionalizaciones de espacios para actividades, terrenos con más de una vivienda. Por ser un barrio con presencia de gran cantidad de obreros, no solo natales, sino también paraguayos, podría darse la posibilidad de que los mismos obreros del barrio puedan participar en la construcción de las viviendas y así darle un sentido de pertenencia e identidad al barrio. Y en cuanto a los servicios, obviamente, como todos ya debemos repensarlos, porque bueno, no carecen de todos los servicios, ¿no? Eso es primordial.
Está muy bien, ahora empezamos con la propuesta, cómo encara el espacio público. Y acá ya estamos pensando en un espacio público que no sea de escala del barrio, sino que sea de escala ciudad. ¿Qué espacios de escala ciudad, o a lo mejor un parque huerta o lo que fuere, podemos hacer en el barrio para que sea atractivo y conecte a estas personas con algo valioso para el resto de la ciudad? Y a su vez que les dé valor a ellos. ¿Está bien? Por eso me parece que es muy interesante el criterio de diseño, ¿sí? Así que vamos a ver el jardín botánico. Bueno, esto es textual de la cita. Trabajamos en un jardín en Además Culiacán. quiero aclarar una cosa, que en esta zona de la tablada no hay terreno vacante municipal, o sea que hay que hacer como un análisis urbano de déficit, y además en Concepción faltan espacios verdes. Habría que ver qué uso se genera, que sea atractivo para el resto, y utilizando esos terrenos vacantes de que son públicos, que no hace falta expropiar. ¿Sí? Sí. Dale. Bueno, ella decía, trabajamos en un jardín en Culiacán, en un jardín botánico. Es realmente un lugar donde la gente va, donde las personas se identifican en la ciudad. Es donde la gente va por ocio, a aprender, a hacer ejercicio, pero también tomar fotos de sus momentos importantes en la vida. Y es este jardín que ha estado allí durante 35 años y fuimos invitados a hacer una intervención. En realidad, más que intervención, una verdadera reestructuración de la misma. Y cuando llegué con mi mente de arquitecto, pensé que realmente el lugar era un desastre. Finalmente, después de 3 meses de intentar entender cómo íbamos a organizar esto, pensamos que necesitábamos crear algo mucho más orgánico, un sistema que nos permita cambiar abiertamente las cosas, para recibir las cosas que ya estaban en el jardín, integrarlas y crear algo que incluso, si no se viera tan lógico, era lógico para el lugar, estaba arraigado en el lugar. Hicimos pequeñas intervenciones en el paisaje, pero también eso fue un gran impulso para la ecología. Por ejemplo, pusimos una bomba de agua, esto está ayudando mucho al ecosistema del área de Guadalajara. Ahí se ven algunas imágenes del parque, y estas imágenes las puse como representativas también de lo que ella decía que eran los momentos más importantes de la vida. De cierto, se utiliza mucho el parque en ese sentido, o sea, le da el sentido de pertenencia a la población. Claro, lo usan para hacer una fiesta, por ejemplo, eso está buenísimo. Sí, o para tomarse ¿Sí? fotos de 15 también, o de casamientos y esas cosas. Sí, o para clases al aire libre, está También. buenísimo ese mini aula abierta, está genial. Sí. Tiene pizarrón y todo, está divina. Sí, tiene muchos lugares. Hay otras fotos de esto. Bueno, dice, creamos varias pequeñas acciones, así colocando hamacas en un lugar, pero de una manera muy simple. De esta manera solo queríamos hacer cosas a partir de descubrir cosas que estaban allí, y haciéndolas más obvias, como el sistema de riego. Todo el dinero, todo el esfuerzo que hemos puesto en este jardín realmente podría habernos permitido crear una hermosa caja blanca, un hermoso museo, perfectamente temporizado con las condiciones perfectas para tener este tipo de arte. El único problema es que no habríamos tenido a nadie en el lugar, porque en esta ciudad el arte no es parte de la vida común, no es parte de la vida cotidiana de las personas. No están acostumbradas a ir a museos, incluso tienen miedo de ir a museos, porque sienten ignorancia cuando llegan allí. Pero ha sido una respuesta increíble de la gente, porque el espacio no solo se usa para una cosa. Porque la demanda, discúlpame, la demanda era colocar unas obras de arte moderno, y ellos, en lugar de hacer un museo de arte moderno en el parque, hacen que parte del parque sea albergar obras de arte moderno, como parte de la vida del parque. Sí, de nuevo piensa también en el ciudadano, digamos, o sea, no en el estándar, sino en cómo el ciudadano se apropiaría del lugar, a lo que le daría uso en general y a lo que no. Ahí hay una planta, más chiquita, donde bueno, se destacan las construcciones que están más bien camufladas en lo que es el parque botánico. La oficina de Tatiana Bilbao fue la encargada de reconciliar la naturaleza con el orden arquitectónico. La traza de sus caminos y sus estructuras de servicio público tuvieron que ser hechas de manera que sortearan el crecimiento casi anárquico de la naturaleza. El árbol llamado Guanacatle dio el esquema con el que se optó para diseñar los nuevos caminos. Se proyectaron 16 pequeñas estructuras con un programa diverso. Estos edificios están dispuestos en 6 conjuntos que para efectos prácticos denominamos el acceso sur, el auditorio abierto, los servicios culturales, el invernadero, los servicios educativos, la curaduría y el acceso norte.
Las estructuras se pensaron como si fueran parte del mismo paisaje. O, ahora les muestro unas fotos, edificios que pudieran relacionarse con la naturaleza por medio de su forma tectónica y materializados de concreto aparente. Podría pintarse de verde al reaccionar a la humedad con el paso del tiempo. Estas son las estructuras que se veían recién en la planta. Y este es Y el arte moderno incluido, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Y la foto que decía hoy de que también van a sacarse las fotos de eventos de cuestiones importantes en la vida de ellos, de las personas. Estas son en una foto de adentro del sector educativo. Ahí termino. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos y chicas? Muy bien, Soledad, ¿eh? Qué cambio, ¿eh? Estuviste muy bien hoy. Bueno, ¿quién sigue? Si no hay alguna pregunta o comentario. Las viviendas, $8.000, el presupuesto $8.000. 8.000 dólares. Yo creo que son $8.000, pero $8.000 es más o menos lo que se paga acá por una vivienda, ¿sí? O se paga más. Que va Joana. Carolina, ¿puede ser? ¿También? Sí, yo expongo si quieren. Dale. Jazmín dice que no le anda el micrófono y va a preguntar por el chat. Bueno, así que sigamos, Joana. ¿Ven ahí? ¿Sí? Vos trabajaste con el video de Fajardo, ¿no? Sí. Dale. Bien, Sergio Fajardo hace una conferencia en México y explica lo que es su libro Del miedo a la esperanza. Ahí explica todas sus experiencias que tuvo, digamos. Él era un profesor de matemática que se dedicó a la política y básicamente para dedicarse a la política se hizo dos preguntas. La primera era qué problema iban a resolver en la ciudad de Medellín y la segunda era cómo. Dentro de los problemas que tenían era una desigualdades sociales y una gran deuda social histórica acumulada, y otro problema era la violencia con raíces muy profundas, debidas mayormente al narcotráfico que se sufrió en toda Colombia. En cuanto a cómo, mediante la transformación de la política. Bien, en cuanto al primer problema, lo que él explicaba primero es que en un mapa hizo con distintos colores, marcó y graficó lo que eran, desde el color más bajo, más claro, digamos, significa el nivel con menos desarrollo de Medellín, y el color más oscuro son los lugares que tienen las mejores condiciones en Medellín. Socioeconómicas, sí. Sí. Y después las violencias, en un gráfico donde marca las tasas de homicidios, él marca cómo fueron descendiendo los homicidios y la violencia a lo largo de los años. Colombia fue en 1991 la ciudad más violenta del mundo. Medellín. Sí, Medellín. Bueno, debido al narcotráfico, que el narcotráfico es destrucción y corrupción, básicamente. En cuanto a cómo, él dice que habla de que se tiene que generar una transformación política, porque ellos cuando empezaron tenían intereses muy diferentes a las políticas que estaban en ese momento actuando, porque básicamente la mayoría era corrupta, digamos. Entonces ellos lo que quieren es poner una fórmula, hicieron esta fórmula de quita y pone, y el orden de los factores no altera el producto. Para explicar las fórmulas, él lo explica con esta imagen de los árboles, que explica donde un árbol es un problema, el de las desigualdades sociales y la deuda económica, y el otro árbol es la violencia. Él dice que
estos dos árboles, con el tiempo, las raíces se fueron arraigando de una manera tal que no se pueden separar los dos problemas, sino que hay que atenderlos juntos. Él explica que hay que tirar de un lado y al mismo tiempo dejar de tirar ese e ir a tirar un poquito del otro, y así es como explica. O sea, con esta metáfora él explica que lo primero que se tiene que atacar, o sea, tirar, es la violencia, porque con violencia no se puede hacer nada. Entonces, el tirando de la violencia llegan enseguida con las intervenciones sociales. Entonces, hay menos violencia y se generan oportunidades. Claro, También un poco lo que decía Nora, de los chicos que de repente están en la esquina y están ahí con la droga, entonces es una pena, no hay oportunidades ahí, ¿sí? Exacto. O sea, que de Entonces, alguna manera dice, hay que correr a esto, pero hay que darle oportunidades, eso es al mismo tiempo, estos los dos árboles, ¿no? sí. Él dice que, bueno, es imprescindible la presencia del Estado en esto, tiene que estar la policía, también con las intervenciones sociales, y generar una cultura ciudadana, ¿no? Recuperar los valores, dando una ruptura con lo que se está dando y cambiando la mentalidad de las personas. Una de las intervenciones sociales que hicieron es la reinserción. Él habla de la reinserción de los chicos que fueron a la guerra, pero también se puede aplicar en la reinserción de los chicos que están en la droga, o que roban, o con violencia, etc. Dice que hay que reinsertar a esos chicos, pero también hay que cerrar la puerta para que no sigan entrando en ese vínculo de violencia, digamos. Y que la atención se tiene que hacer individual, por persona, porque todas las personas son distintas, y que se tiene que hacer una atención psicológica, social, y también una formación, porque ese chico que estaba en la guerra, o que estaba en la violencia, o etcétera, no sabe hacer otra cosa, sino que toda su vida estuvo haciendo eso, entonces se lo debe formar y generar distintas capacidades, digamos. Entonces, para generar entonces un cambio de mentalidad y generar jóvenes con futuros y así reducir las víctimas. A partir de todo esto se generan las oportunidades. La educación, entendiéndola en un sentido amplio, es el motor de la transformación social. Ellos tienen como el lema Medellín, la más educada, y uno de los puntos que tratan en la educación es la cultura del emprendimiento, la educación pública, los proyectos urbanos y espacios para el conocimiento. Él lo que dice es que, no leo por el cartel, pero que la violencia encierra, dice. Entonces con esto lo que dice es que lo que hace la violencia la es gente dividirnos adentro de en su casa sectores. por miedo, la gente está en su Claro. miedo, metida adentro. Lo que hace es dividirnos por sectores, entonces nos empezamos a agrupar con la gente que se nos parece, y lo demás se nos hace por lo menos ajeno, digamos. Como que nos da miedo ir allí, se rompe todo vínculo de ciudadanía. Entonces lo que tiene por objetivo es volver a encontrarnos, y donde nos encontramos en el espacio público. Entonces realiza lo que es el programa Cambio de Piel. Cambio de Piel lo nombra así porque empieza a pensar en las obras más bellas para los barrios más humildes. Entonces se genera como un mensaje de desigualdad y de esperanza. Empieza a realizar obras físicas públicas. Dice Y esto que es muy importante, sí, que la calidad de la educación empieza por la dignidad del espacio. Esto está buenísimo. Sí, está bueno. Entonces se generan oportunidades y esperanzas. El primer concepto que crearon son los parques bibliotecas, que cuenta con auditorio, internet, libros, espacios para emprendimiento, capacidad para... el emprendimiento, él lo nombra como una capacidad para transformar el conocimiento de manera creativa en productiva. También espacios para la tercera edad, ludoteca, etc. Bueno, emprendedores, por ejemplo, era lo que hacían la gente que trabajaba en los parques huerta de Rosario, ¿no? Los que hacían las cremas de caléndula. Ustedes vieron en los videos el crecimiento de esa gente, ¿no? Cómo Sí, claro.
Digamos, ¿cómo presentaban el producto, cómo lo vendían, o la higiene, o la manera en que, esto de la dignificación del trabajo, ¿no? Sí, sí. Un parque biblioteca que hicieron, e incluso el más importante, es el Parque Biblioteca España, que ganó el premio a la mejor obra iberoamericana de arquitectura y diseño. Este parque está ubicado en el sector más pobre de Medellín. Entonces ahí, con esto, él genera una ruptura, un cambio donde la arquitectura más bella puede estar en el lugar más pobre. Así hizo un montón de parques y bibliotecas, como está el Parque Biblioteca San Javier, Parque Biblioteca León de Grave, Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, Parque Biblioteca Belén. Colegios también crean, todos son en los barrios más pobres. Y con una arquitectura excelente, ¿no? Y los más grandes nombres de la arquitectura. Y sí, generando esa calidad del espacio. Colegio Santo Domingo, Colegio de la Independencia, Colegio Jonás, Colegio San Javier, Las Mercedes, Altavista, Plaza de Ferias, Colegio Francisco Miranda, Colegio San Antonio de Prado, Colegio Héctor Abad. También lo que hace son reposiciones. Por ejemplo, colegios que había en mal estado, o sí, en mal estado,